el Ejecutivo plantea un proyecto de ley para cerrar Agrobanco, para proponer crear una institución diferente al Agrobanco, con otras estructuras como prácticamente una empresa, una SAC, y, sí, y una empresa que ya no sea integrante del sistema financiero, una empresa que no va a tener la posibilidad de apalancar fondos, una empresa que no va a poder darle el beneficio a los agricultores o a los clientes con los créditos, por ejemplo, con el tema del IGB, porque solo una entidad financiera sí podría tener con una entidad financiera sí un agricultor puede tener ese beneficio de no estar afectado, por ejemplo, al IGB. Entonces, y así como ello, hay fondos, por ejemplo, que el propio gobierno ejecuta, como por ejemplo el fondo Crecer, que lo va a administrar o lo va a ejecutar el Ministerio de Producción. Ese fondo Crecer se orienta a beneficiar a las pymes. Y nosotros estamos planteando igual modificar también esa ley de pymes para acceder al pequeño productor como empresa productora, como una empresa agraria, familiar, cosa que pueda tener ese acceso. Pero ¿cómo funciona ese fondo? Y la ley lo dice claramente, la ley de pymes dice claramente que esos fondos van a ser financiados mediante una entidad financiera o mediante una entidad integrante del sistema financiero. Entonces, en este caso, el agrobanco, el Miagro no tendría esa función, no podría financiar, no podría como digo, ayudar a financiar estos fondos, porque no es una entidad financiera integrante del sistema financiero. Sin embargo, el agrobanco sí. Entonces, por eso es que nosotros hemos optado, mediante un análisis, debates, hemos optado por querer impulsar el agrobanco y ayudar a reflotar. Carlos Brus preside la Comisión de Economía, y la Comisión de Economía es la primera comisión dictaminadora de este proyecto de Miagro, del Ejecutivo, como también el otro proyecto de la 1907, que justamente habla de una alternativa de solución al problema del agrobanco. Y en este caso, como primera comisión, la Comisión de Economía hasta ahora no se pronuncia, hasta ahora no genera un debate, por lo menos sobre este proyecto, a pesar de que la ley de la Constitución Política, el Reglamento del Congreso, nos faculta claramente o nos señala claramente que cualquier iniciativa o proyecto del Ejecutivo, el Congreso tiene que darle prioridad para el dictamen. Entonces, eso nos demuestra en todo caso que el Ejecutivo no tiene el interés o bien de resolver el problema de agrobanco, o está solamente pretendiendo o está dilatando el tiempo para poder hacer que el agrobanco cierre. Porque si bien es cierto, el agrobanco se encuentra ahorita en un estado bastante crítico, y ya lo ha señalado incluso la SBS, en cualquier momento puede ingresar en estado de vigilancia, y finalmente eso puede ser una situación bastante crítica. No pensemos en el agrobanco, sino directamente estamos hablando de los pequeños productores, donde quedan. El agrobanco advierte, los ex directivos de agrobanco advierten al Ejecutivo, es más, denuncian a los responsables, quienes han sido incluso directores del agrobanco en ese entonces. Pero ¿qué hace el gobierno actual? Al parecer, con una supuesta intención, se puede decir, de querer dilatar o cubrir ese mal manejo que se dio en esos años, a aquellos directores que han sido denunciados o demandados, los han ubicado en puestos importantes en el propio Ejecutivo. Uno de ellos, por ejemplo, podría yo decir, si yo recuerdo, el señor Camilo Carrillo, que ha sido director, uno de los directores en el MEF, justamente en la dirección, si no me equivoco, de temas
de la Dirección General de Políticas y Finanzas del sector privado. Exactamente no tengo el término, pero es uno de los brazos derechos del ministro de Economía, o en este caso de la ministra de Economía en ese momento cuando estaba la ministra Cooper. Y sin embargo, cuando hacemos la denuncia, nosotros desde el Congreso de la República, el quien habla ha hecho de conocimiento público, y que un denunciado, exdirector del Agrobanco, estaba como brazo derecho de la propia ministra de Economía y Finanzas de este gobierno, lo que han hecho simplemente rotar disimuladamente, como jugar un tablero de ajedrez, mover una ficha y ubicarlo al señor Camilo Carrillo en COFIDE, y nadie se había dado cuenta que hasta el mes de agosto ha estado justamente trabajando en COFIDE, y luego solamente quedando ahí su reemplazo, el señor Olivares. Entonces ahí hay 2-3 personas muy influyentes en el MEF, al parecer, y quienes son gente que ha tenido que ver mucho en estos malos manejos de estos fondos del Agrobanco en el año 2012-2013. Entonces, si esto está pasando, obviamente alcanza una decisión política. Estamos hablando de quien está por encima de ellos está el premier, está el presidente de la República. Entonces, estamos hablando de una modificación, de un mal manejo que se dio en el gobierno de Humala, donde se modificó el estatuto. Eso ha tenido que ver mucho con la decisión política de un gobierno. Entonces, este gobierno no puede ser ajeno, no puede estar en silencio cuando hay tanto por querer transparentar y sancionar a los responsables. Nos han otorgado 150 días, y en estos 150 días lo que tenemos que hacer es ahora, ya con un plan, con un cronograma de trabajo, obviamente con un módulo de especialistas que estamos solicitando al Congreso de la República también, para que nos puedan tener las personas especializadas en investigación. Lo que vamos a hacer es ver dos cosas. Uno, principalmente los grandes créditos que han sido otorgados por el Agrobanco, que no pasan de 35 empresas, y también saber cómo se ha manejado el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. Son 400 millones, un promedio de 400 millones que se han generado créditos en este sector de los cafetaleros a raíz de la Roya María del Café, que se dio en el año 2013, 2014, 2015. Sin embargo, ahí también hay muchas cosas oscuras que, bueno, nos hemos señalado varias veces. El mal manejo por los mismos trabajadores y funcionarios del Agrobanco. Hay más de 200, hemos encontrado 200 fallecidos que han tenido un crédito. Qué raro que tantas personas hayan fallecido en poco tiempo. Hemos encontrado como 150 expedientes no habidos. O sea, quiere decir que haya habido, al parecer, también fantasmas. Entonces, así como estas cosas, actualmente todos queremos saber cuál es la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es correr en el tiempo que nos han dado con las facultades, para poder, en todo caso, presentar el próximo año, antes de los 150 días, el informe, y bueno, y sabremos la verdad, ¿no? Yo soy uno de los congresistas que salí inmediatamente al frente cuando se generó la Roya María del Café. Uno de los congresistas que me senté junto con ellos para negociar con el Ejecutivo y ver qué se hace. Y a raíz de esto salió la resolución 0300, que establecía compromisos del Ejecutivo tanto en la renovación de cafetales como otorgamiento de crédito, y el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. Luego, por un tema de que no era tan
no se cumplía con las cuotas por los intereses bastante altos que el Agrobanco les había dado a los agricultores. Se genera una modificación de la resolución 0300 con la resolución 610. Sin embargo, en esos tiempos, aquellos dirigentes, quienes incluso impulsaron, estuvieron al frente al inicio, nunca no dijeron más nada, se quedaron en silencio, porque ellos lograban tener más beneficios. Qué casualidad que algunos dirigentes hayan tenido beneficios al entorno de sus familiares, y sumado de repente los créditos en 2-3 familias pasan de 300, 400, 500 mil soles, 600 mil soles entre 3-4 familias. Entonces esto ya generó una sospecha. Cuando algunos dirigentes tenían viajes a Costa Rica, viajes al exterior, dirigentes que raro, o sea, y el presidente en el gobierno de Humala daba todas las facilidades simplemente como una estrategia para que los dirigentes se callaran, porque había una evidente situación, que el Plan Nacional de Renovaciones no estaba funcionando. Habían técnicos que no estaban preparados, había un plan que no estaba planteado técnicamente, semillas no eran semillas certificadas, no eran semillas que garantizaban la resistencia a esta enfermedad de la roya amarilla. Y así como esto, no exigían, por ejemplo, el análisis de suelos, cosas técnicas que finalmente ha conllevado que el objetivo del plan, que era recuperar las plantaciones de café y ayudarle a recuperar el volumen, y sobre todo hacer que el agricultor pague sus cuotas sin ningún problema, no se ha logrado. Entonces, frente a toda esta situación, que los dirigentes anteriormente sabían de todo esto, que no son muchos, nosotros hemos tenido informe del Agrobanco, hemos tenido un informe del Plan Nacional de Renovaciones y del propio Ministerio de Agricultura, que serán un 5%, donde personas que así han tenido un beneficio o un aprovechamiento por la llegada que tenían al Ejecutivo o al Agrobanco en especial. Entonces, esta situación tenemos que saber, la verdad. Entonces, ese grupo, hay un sector sí que piden condonación total de la deuda, pero el 90% o el 95% de pequeños productores de 1 a 5 hectáreas, ellos están honrando sus cuentas, están pagando sus cuentas, se han acercado al Agrobanco con la intención de pagar sus deudas,